Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Y ahora con ustedes, tu diaria reflexión con Rodolfo Flores. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11:39. Todos aquellos personajes que hemos encontrado en la larga galería de la fe y en la historia bíblica han formado parte de la definición que la sierva del Señor también describiera de la siguiente manera: los fieles son los que Dios ha considerado como su iglesia a lo largo de la historia, y estos son los que constituyen su remanente fiel en cada una de las épocas. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres y mujeres santos que eran ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión: desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su época, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios siempre tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Por ejemplo, Enoc, un hombre de corazón puro y una vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia contra su generación corrupta y mofadora. Cualquiera podría pensar de que pudo caminar con Dios porque no fue sometido a presiones o a una situación de entorno corrupto o pecaminoso. Todo lo contrario. Fue un hombre que se mantuvo fiel a su Dios, que aún en medio de la corrupción dio ejemplo de piedad y de ser un hijo de Dios. Noé, su casa y él resistieron a los hombres de su época, hombres de mucha fuerza física y mental y de la más degradada moralidad. Los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no eran más que una multitud indefensa y aterrorizada de esclavos, resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo en aquella época. Así que Noé, como su familia y el pueblo de Dios esclavizado en Egipto, también reflejan hacia nosotros que se puede vivir en conexión con Dios y en una vida santa aún cuando en nuestro entorno se perciba y se viva todo lo contrario. David, siendo tan solo un pastorcillo que tenía la promesa del trono dada por Dios, resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. Pero podemos ver también en este, como en cualquiera de los otros personajes, que también sufrieron bajas en sus vidas espirituales, caídas, dicho de otra manera. Pero reconociendo su condición pecaminosa, también se levantaron y Dios les restituyó.
El mismo hecho se puede destacar en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando todo mundo se postraba delante de la estatua, ellos se mantuvieron firmes a Dios y desafiaron la autoridad de un rey egoísta, egocéntrico, que no dudó en mandarlos al horno de fuego, pero ellos se mantuvieron siempre de parte de la verdad y lo correcto. Daniel, entre los leones y sus enemigos en el puesto elevado del reino, también nos da un claro ejemplo de que cuando somos fiel a Dios y anteponemos a Él por sobre nuestras atracciones, por sobre nuestros objetivos, por sobre nuestros intereses, Dios siempre vindica su nombre en la vida de sus siervos. Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos forzando al gobernador romano para que hiciese su voluntad. Pero también Jesucristo nos da el máximo ejemplo de ser fiel a Dios, de mantenerse de parte de la verdad y lo correcto también. Pero qué decir de Pablo, encadenado y llevado a sufrir la muerte de un criminal, y Nerón un déspota de un imperio mundial. El apóstol Pablo dijo: nadie me diga nada, porque yo llevo en mis espaldas las marcas del Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. No solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos, abundan en los anales del progreso humano también. ¿Qué decir de los valdenses del Piamonte, de los hugonotes, de Wycliffe, de Hus, de Jerónimo, de Lutero, Tyndale, Knox, Zinzendorf, Wycliffe y otras multitudes más? Han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humano que apoyaban el mal. Pero hoy en día ellos nos dan un máximo ejemplo de que no importa las situaciones de la vida, podemos ser fieles a Dios. Que ese sea tu deseo en este día. Que Dios te bendiga.